Hola, bienvenidos a una clase más de Mecánica 2. En la clase de hoy pues vamos a seguir con el análisis del péndulo simple con el método de conservación de la energía. Mi idea original era enviarles este documento que ven en pantalla, ya que esta sección tiene más cálculos de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, esta forma se presta más para hacer explícitos los cálculos paso por paso que necesitamos hacer. Este documento contiene lo que normalmente yo habría escrito en el pizarrón si hubiéramos tenido una clase normal. Entonces la idea es que ustedes vayan leyendo el documento paso a paso y ustedes también puedan ir reproduciendo e ir escribiendo los cálculos que vamos haciendo. No es suficiente únicamente con leer el documento y decir, bueno, sí, está todo bien, está todo claro. Yo les recomiendo siempre que cuando estudien vayan escribiendo las cosas así como van apareciendo y en donde sea necesario ir llenando los cálculos, los pasos intermedios que se van desarrollando en el libro. En algunas secciones lo vamos a desarrollar así como en esta, porque no es inmediatamente evidente qué es lo que hay que hacer para ir de un paso a otro, sobre todo en esta clase de hoy, como van a ver. Entonces mi idea era pues enviarles el documento y eso iba a ser la clase, pero voy a aprovechar para hacer un video un poquito más corto de lo usual para enfatizar algunas cosas importantes y ya después pueden utilizar el documento para leerlo con más detalle. Entonces, pues habíamos planteado en la clase anterior, utilizando la ley de conservación de la energía, cómo nos había quedado la suma de la energía cinética más la energía potencial, y eso es igual a una constante que llamamos E. Si nosotros graficamos la energía potencial vemos que pues es una función coseno y la vemos en esta gráfica. Esta gráfica pues la tomé directamente del libro y lo único que puse fue unas líneas horizontales de color. Recuérdense que cuando uno grafica la energía potencial, una línea horizontal denota la energía total. Entonces, uno fácilmente puede ver cómo va a suceder el movimiento en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, si la energía es, eh, está a la altura de esta línea roja, nosotros sabemos que el péndulo va a oscilar en este intervalo debajo de la línea roja y arriba de la energía potencial. Entonces, aquí donde está la manita, voy a cambiar, no, aquí donde está la manita, sería el rango en ángulo, ¿verdad? El ángulo está en horizontal en donde oscilaría nuestro péndulo. Entonces, si nosotros le damos más energía, vemos que la línea horizontal intersecta la energía potencial en un ángulo más grande. Entonces, recuerden ustedes que los puntos en donde la energía total intersecta la energía potencial eran los que llamábamos puntos de retorno. En esos puntos la energía cinética es cero. Entonces acá nuestro péndulo alcanza su amplitud máxima y luego regresa otra vez a otra amplitud justamente del otro lado. Entonces ese es el caso de un movimiento oscilatorio. Sin embargo, la energía puede llegar, por ejemplo, al nivel de la línea verde, en cuyo caso ya no intersecta la curva de energía potencial. Y entonces acá nos damos cuenta que no hay puntos de retorno. En este caso, lo que tendríamos es que el péndulo no oscila de arriba a abajo, sino que puede dar digamos que puede hacer un movimiento circular alrededor del eje. En el punto más bajo iría en su velocidad máxima y en el punto más alto iría a una velocidad mínima, pero tiene la suficiente energía para seguir oscilando. Y entonces es por eso que el ángulo no se mantiene restringido a un valor alrededor de cero, sino que puede ir incrementando a medida que el tiempo aumenta. Lo que nos va a interesar acá pues va a ser
el movimiento oscilatorio, es decir, cuando la energía está justamente arriba de menos mgl y debajo de más mgl, ¿verdad? Esos detalles los pueden leer ustedes acá. Entonces, una vez que nosotros planteamos la conservación de la energía, decíamos que vamos a utilizar esa ecuación como una ecuación diferencial para encontrar el movimiento teta. Entonces planteamos acá nuestra ley de conservación de la energía y lo que vemos acá son los diferentes pasos, un poquito de álgebra que hay que hacer para despejar la derivada, ¿verdad? Teta punto, que al final de cuentas es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Entonces llegamos a una ecuación diferencial y lo que hay que hacer es integrar acá cada lado de la ecuación, tal como lo vemos acá. Para simplificar un poco, lo que hacemos es también calcular cuál es la energía total del sistema. Y eso lo hacemos notando precisamente que cuando el péndulo está en su amplitud, su desplazamiento máximo, allí la energía cinética es cero, o bien la velocidad es cero. Y entonces la misma ley de conservación de la energía nos da que podemos evaluar la energía en ese punto de amplitud máxima, ¿no? Cuando teta es igual a la amplitud, y eso nos da un valor constante para la energía. Este valor constante de la energía lo podemos sustituir acá, y eso pues nos simplifica un poquito más el denominador que vemos aquí. Y entonces esta digamos que es la expresión más simple que podemos tener de la ley de conservación de la energía. Lo que viene a continuación y que es precisamente la parte que no es muy evidente, es que tenemos que reescribir esta integral para poder transformarla en lo que llamamos una integral elíptica. De eso pueden leer incluso un poquito más en la Wikipedia, les dejo el link acá. Pero básicamente lo que hacemos es, primero, quitamos estas funciones coseno, ¿verdad? Utilizando esta identidad trigonométrica. Entonces nos queda justamente como está acá en la ecuación 6. Luego hacemos un cambio de variable. En lugar de utilizar teta, utilizamos la variable phi. Este cambio de variable lo que hace es que en lugar de que una oscilación completa ocurra entre la amplitud, ¿verdad?, menos kappa y kappa, una oscilación completa ocurre en un ángulo phi que va de 0 a 2pi. Entonces lo que hacemos a continuación acá es un poco de álgebra para eliminar el diferencial de teta y la variable teta. Entonces eso pues está explicado acá cómo se hace, ¿no?, cada paso. Y al final llegamos a la expresión que está en el libro, que es esta expresión, esta integral, perdón. Y eso es lo que llamamos una integral elíptica. La forma estándar de esta integral elíptica es esto que está acá. Y es una integral que no podemos resolver de manera analítica. Esto ya lo tomamos como una función más, así como existe el logaritmo, el seno, la tangente. Esta es una función que se llama K mayúscula, de función de K minúscula, y esto se puede evaluar de forma numérica. Al final, si nosotros queremos extraer un poquito más de información de esta integral, lo que hacemos es una expansión en series de esta raíz cuadrada, asumiendo que la a que está aquí es un valor pequeño. Y esta a es importante no perder de vista que a viene de la amplitud, ¿sí? Esta a es el seno de kappa sobre 2, donde kappa es la amplitud. Entonces, en otras palabras, a viene siendo como el seno de la mitad del ángulo, que es la amplitud. Y bueno, lo que hacemos entonces es utilizar el teorema del binomio, ¿verdad? Expandemos 1 menos x a la menos 1. Y acá les puse una pequeña nota al pie, ¿verdad? Que por ejemplo pueden utilizar el sitio de Wolfram Alpha para hacer expansiones en serie. Entonces, y este es el comando que se utiliza, ¿no? Entonces puede ser de mucha ayuda. Entonces acá expandemos precisamente esta raíz cuadrada, ¿verdad? 1 menos todo esto elevado al exponente menos 1/2. Y eso es lo que hacemos precisamente en estas líneas. Entonces acá hacemos una expansión, luego hacemos la integral, simplificamos un poco y nos queda esta última expresión.
Entonces, en esa última expresión vemos la ventaja de haber cambiado la variable, porque una oscilación completa ocurre desde phi igual a 0 hasta phi igual a 2pi. Y nosotros sabemos que el tiempo que tarda una oscilación completa es lo que llamamos el período, que acá lo denotan con la letra tau. Entonces, si nosotros sustituimos phi igual a 2pi, que representa una oscilación completa, el tiempo que ha transcurrido t es igual a tau. Y entonces nosotros podemos despejar de acá cuál es el período. Y entonces al final de cuentas llegamos a esta expresión, que es casi que la última expresión que está en el libro, casi, todavía no es exactamente la última, pero lo que nos dice es que si la amplitud A es pequeña, entonces el período es simplemente igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Y esa es la fórmula estándar para el período de un péndulo, siempre que el péndulo se comporte como un oscilador armónico simple, que fue la simplificación que hicimos originalmente para resolver la ecuación diferencial, cuando dijimos las amplitudes son pequeñas y entonces el seno de teta es similar a teta. Pero acá tenemos que hay correcciones al período debido a una amplitud más grande. Si nosotros hubiéramos tomado más términos en la sumatoria, acá salen potencias más grandes de la amplitud. Y lo que eso significa es que el período es un poco más grande cada vez que la amplitud sea más grande. Y entonces ese es el análisis que hacemos en esta sección. Entonces vamos un poco más allá del péndulo simple, común y corriente de amplitudes pequeñas, sino que estudiamos ya qué pasa cuando la amplitud es un poco más grande. Entonces voy a dejar el video hasta acá. Les voy a enviar tanto el video como el documento para que ustedes puedan seguirlo y leerlo con mayor detenimiento.